día de hoy vamos a hablar acerca de las leyes del aprendizaje. Bueno, cuando hablamos de las leyes generales del aprendizaje, es considerar el proceso de aprendizaje como un proceso ya bien establecido. Sin embargo, no se consideran otros aspectos del ser humano como su condición racional, esta capacidad que tenemos para pensar, para entender y evaluar ciertas cosas o objetos, y tampoco se considera el contexto social. Pues el aprendizaje va más allá de unas simples leyes. Bueno, son leyes complejas, pero va mucho más allá de leyes, que pues nuestra vida de cada persona ocurre en una realidad concreta. El aprendizaje es una necesidad individual y social que se ve determinado por nuestro contexto y especialmente el contexto cultural de cada lugar. Por ejemplo, lo veíamos en clases anteriores, donde la inteligencia va a ser distinto para distintas sociedades, o sea, cada quien va a decidir qué es una persona inteligente. Una de las problemáticas de los principios y las leyes que regulan el proceso de aprendizaje es que tanto la pedagogía como el estudio general del aprendizaje no tienen esta necesidad por aceptar una ley universal que regule el aprendizaje. Pues el aprendizaje es un proceso que va más allá de, como lo mencionaba anteriormente, de leyes, pues cada sujeto aprende diferente y dependiendo a sus capacidades o motivaciones, sin importar la presencia de una ley o no. Claro, se piensa en leyes ya que se relaciona el proceso de aprendizaje con las ciencias naturales, como la biología, que se interesa por comprender las leyes que rigen la naturaleza en los seres vivos. Entonces, se consideran que estas leyes regulan las diferencias individuales como la inteligencia, memoria, entre otros aspectos psíquicos del aprendizaje y no el aprendizaje en sí. Aquí es donde se entra el dilema, si en verdad el aprendizaje está regulado por las leyes, pues las leyes de las ciencias naturales suceden independientemente del pensamiento del hombre, mientras que las ciencias sociales son propias del pensamiento humano. Por ejemplo, las leyes de la física es una ciencia natural, pero ocurre independientemente de nuestro pensamiento, o sea, no se ve implicado el estudio de él con estas leyes. Por otra parte, en las ciencias sociales, como en la sociología, sí se ve la influencia y cómo tiene mayor peso el pensamiento del ser humano. Por ejemplo, entender la división de clases sociales. Claro, no dejo a un lado que el aprendizaje es un proceso propio de la naturaleza biológica y fisiológica que forman parte de las ciencias naturales, pues el aprendizaje se puede realizar bajo estas leyes. Incluso hay influencia de ciertos factores, por ejemplo, las leyes sobre la inteligencia, sobre las diferencias individuales, la memoria, asociación, etc. Y dejando que las teorías del aprendizaje sean objetivas o subjetivas dependiendo del teórico, de los teóricos o de la epistemología que se esté tomando en cuenta. Muchas de las teorías del aprendizaje se basan en principios. Claro que los principios no son leyes, pero muchos principios se desprenden de leyes. Es decir, que las leyes y principios del aprendizaje van de la mano. Por ejemplo, hay leyes y principios sobre la repetición, la práctica, memorización, que son válidos en los aspectos del aprendizaje, dependiendo la época y la teoría que se esté viendo. Por ejemplo, las teorías de las diferencias individuales. Todos los seres humanos somos diferentes. Tú, yo, somos seres distintos, no hay nadie igual que nosotros.
nos diferenciamos por la genética, por factores ambientales a los que nos vemos sometidos y por el contexto en el que nos desarrollamos, que al final y al cabo influyen en nosotros como individuos, en nuestro desarrollo y en nuestra formación. Hay que destacar que la teoría de las diferencias individuales está influenciada en la psicología experimental, que principalmente uno de sus pioneros es William Gould, quien es considerado padre de la psicología moderna. Y bueno, Gould con otros psicólogos tienen importancia en la psicología moderna, ya que tanto antes y después de Gould la psicología toma otra perspectiva. Esta teoría nos menciona que la herencia y el ambiente son lo que producen las diferencias de cada sujeto, lo que nos hace diferentes de unos de los otros. Por ejemplo, en la herencia, nuestros genes son lo que nos definen nuestra personalidad, y donde no interviene el ambiente. En cambio, el individuo o nosotros nos vamos moldeando por medio de la influencia. Podríamos decir que la herencia y el ambiente son conceptos que no están relacionados, sin embargo sí están totalmente relacionados. Se neutralizan ambas, ya que uno podría tener los mejores genes. Por ejemplo, se dice que la inteligencia es genética, ¿no? Uno puede ser inteligente, sin embargo, si no estamos en un ambiente que propicie que se explote esta inteligencia, no vamos a desarrollar nuestra inteligencia a la mayor potencialidad, sino que, por ejemplo, si estamos en un lugar donde hay pobreza extrema, obviamente que ese ambiente no va a permitir que uno tenga mayores posibilidades de aprender. Entonces nos damos cuenta que tanto el ambiente y la genética se van a ver muy relacionadas en cómo uno se desarrolla. En la psicopedagogía se menciona constantemente la expresión de diferencias individuales, pero para eso hay que entender que la palabra individuo proviene de indiviso, que significa que no se puede dividir. Es decir, que el individuo o las personas no podemos verlas por partes separadas, sino que hay que tener esta relación entre lo biológico, psíquico y social. En las personas se pueden distinguir dos maneras de ver las diferencias. Por ejemplo, las diferencias interindividuales, que estas son las que se pueden comparar con otras personas. Las diferencias que se pueden o que tienen un conjunto de personas. Y las diferencias intraindividuales, que estas son las que existen o son muy propias de las personas, por ejemplo, nuestra personalidad. Pero hablar de las diferencias individuales de cada persona no es sinónimo de discriminar, más bien es de democracia, pues la formación de las personas juega un papel importante en los procesos educativos, ya que la educación es un factor clave para romper con las desigualdades que existen en la sociedad, ya que la escuela propicia que haya democracia en nuestra sociedad, de formar personas en las que se consideren sus diferencias individuales para su enseñanza, pero tomando en cuenta los valores sociales para no transgredir la libertad y el respeto de las demás personas.